Saludos amigos, bien, espero que estén bien. Llegando a la clínica para mi último día de esta semana de tratamiento de quimioterapia. A veces le dan mucha vuelta a la mente, preguntándose uno qué pasan las cosas, pero la realidad es que uno no puede dedicarle tiempo a eso, simplemente tiene que afrontar situaciones que llegan a la vida, una actitud positiva, algo que me ha ayudado mucho, en este proceso. La mente en high, sabiendo que todo está bajo tratamiento, está funcionando, ha puesto médicos con una excelente sabiduría, para que todo salga bien. Gracias a todos ustedes por estar orando. Eso ha funcionado mucho. Pero lo importante aquí es mantener una mente positiva, sabiendo que Dios está en control, de nuestras vidas. Dios los bendiga. Tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. Quiero seguirte aunque no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo. Un diagnóstico médico puede cambiar una vida, y un grupo unido también puede cambiar una vida. Travillo es uno de los pioneros del género reggaetón cristiano, quien fue diagnosticado con cáncer. Unidos con Travillo es un festival musical para toda la familia. De esta manera, ayudaremos con los gastos médicos de nuestro querido Travillo. Cantantes invitados, Funky. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan. Ingrid Rosario. Alex Turdo. Chulisa. Jacobo Ramos. Harold y Elena. Cristín Di Clario. Koalo Zamorano. Lily Goodman. Boletos $10. Adquiéralos en unidoscontravillo.com. El martes 2 de julio, 7:30 de la noche, en el 200 Fitness Court, en la ciudad de Coppel. Invita La Nueva, una nueva generación en radio. Bienvenidos una vez más a Parashá en Familia. Este es su hermano, amigo y servidor Harold Pinzón. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan una vez en este mensaje. Y bueno, hoy les transmito desde el patio de mi casa. Tenemos invitados en mi hogar y bueno, es poco difícil grabar allá, pero estamos aquí. Y bueno, espero que les guste el mensaje que les vamos a compartir en este día. Esta semana estamos estudiando Parashá Shelach Lecha, que quiere decir manda para mí, y que va desde Números capítulo 13 al capítulo 15. Bueno, en las últimas semanas, o en la última semana, para resumir un poquito, estuvimos hablando de ya se había inaugurado el templo, ya se había ungido los sacerdotes, ya se habían dado instrucciones de quién iba a cargar qué cosas y en qué secuencia se iban a hacer, cómo iban a salir los ejércitos de Israel. Y ahora se daba el mandato para ir a tomar la tierra prometida. Esto había pasado más o menos 1 año y 2 meses después de que habían salido desde Egipto. Entonces llega ese gran momento, pero el Señor le pide a Moisés que mande un príncipe de cada una de las 12 tribus de Israel para que vayan y reconozcan la tierra. Obviamente el Señor ya les había dicho, mire, yo les voy a dar a ustedes una tierra que produce leche y miel, o sea, una tierra buena donde les iba a ir muy bien y van a prosperar. Pero el Señor quería ver cómo iba a ser la actitud que ellos iban a tener cuando entraran en esa tierra.
Entonces, obviamente el Señor no quiere que nosotros seamos como robots y nos programen y que automáticamente salga algo que Él pone en nosotros, sino Él también quiere que nosotros de una manera espontánea y verdadera podamos buscarle y darle las respuestas que Él espera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mis hijos, cuando les hablo y les hago una pregunta, me gustaría que dijeran siempre lo correcto y lo mejor. Pero si yo se los pusiera en su corazón, pues obviamente no saldría directamente de ellos. A mí me complace más que salga de una manera natural y pues de esa manera también confirma lo que hay en sus corazones. Pues en esta parashá el Señor manda a estos exploradores para que exploren obviamente y traigan las noticias al pueblo. Pues resulta que duraron 40 días. Cuando regresaron, la mayoría, 10 en total, trajeron malas noticias. Y ellos decían, son de las típicas personas que miraban más lo malo que lo bueno, digámoslo. Y lo más importante era que desconfiaron del poder del Señor. Después de haber visto, dice la generación que vio tantos milagros, el mar dividido, las plagas, etcétera, etcétera, y llegar a desconfiar del Señor, pues realmente fue algo extremadamente grave. Solamente Caleb y Josué fueron los únicos príncipes enviados también entre todas estas personas que no dieron malas noticias al pueblo y más bien trataron de animarlo, pero al final la gente se contaminó y se contaminó de ese ambiente negativo, ¿no? De ese ambiente pésimo y vieron lo que le faltaba al vaso, por decirlo de una manera, y no lo que ya el vaso tenía. Entonces el pueblo empezó a llorar y dijeron, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o hubiéramos muerto o que nos muramos en este desierto, que entrar allá y que nos vaya mal. El Señor obviamente no le gustó esto y quiso destruirles. Moisés, como buen pastor y líder de la congregación, intercedió por ellos y el Señor les perdonó haberlos exterminado en ese momento. Pero de todas maneras tuvieron que cargar con las consecuencias de su pecado y de su incredulidad y soberbia, entre otras cosas. Y fue prácticamente lo que salió ellos de la boca. De ellos salió la palabra de, bueno, más bien me quedo yo, mejor porque no hubiéramos muerto aquí en el desierto. Y eso fue precisamente lo que el Señor dijo, ahora ustedes van a morir en el desierto, toda esta generación. Y por cada uno de los 40 días que estuvieron explorando, por cada uno de esos días yo les voy a dar un año de castigo, para un total de 40 años. Ahora, los únicos que no sufrieron este castigo fueron Caleb y Josué, porque fueron fieles al Señor y le creyeron a sus promesas. Ahora, todos los únicos que iban afuera de Caleb y Josué, los únicos que heredaron también la tierra fueron los niños, de los cuales los adultos habían dicho que iban a morir allá en esa tierra, que consumía a sus habitantes y que tenía gigantes y ciudades fortificadas, etc. Y bueno, así fue. Eran más o menos, por darles una idea, 600.000 hombres de 20 años para arriba que murieron en esos 40 años. Y de la misma manera nacieron 600.000 porque más adelante se da un censo también después de que pasan los 40 años y también habían alrededor de 600 y algo mil de hombres, o sea que 600.000 murieron y 600.000 nacieron, que es absolutamente un récord. Si solamente se hace la matemática en 40 años más o menos, bueno, el momento que se dio esa sentencia ya había pasado como 1 año y medio desde que habían salido desde Egipto, pero si usted hace la matemática estamos hablando de que más o menos la tasa de mortalidad en Israel en ese momento era de 40 y algo, 42, 43 personas al día que morían. Estamos hablando de un total de entre hombres, mujeres, niños en diferentes edades de 2,5 millones de personas, pero al mismo tiempo nacían 40 y tantos, 42, 45, lo que sea. El hecho es que era alrededor de 40 personas al día, nacían 40, morían 40, para que toda esta generación perversa muriera en el desierto y naciera un reemplazo para ellos. Pero bueno, eso es solo un dato curioso. El hecho es que el Señor cumple siempre sus promesas. Así que hay mucho que hablar como siempre, solamente les quiero traer 3 punticos de reflexión acá. El primero es que el Señor siempre cumple sus promesas y Él no cambia de parecer. Si Él dijo, por ejemplo en este caso, que les iba a cuidar y les iba a dar una tierra buena, pues el Señor lo iba a hacer porque Él no iba a cambiar de
parecer, o sea, no les iba a mentir, ¿sí? Entonces, les voy a traer un versículo. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Realmente aquí no sería como que arrepienta, sino para que mintiera. Es realmente lo que una manera más apropiada. Por ejemplo, el Señor no quiso hacerle el mal a Israel, de destruirlos cuando Moisés intercedió. ¿Por qué? Porque fue una intercesión basada en las mismas palabras del Señor. Y venían de un hombre justo, tal como le llamó el Señor a Moisés. Así que si el Señor dice, lo cumple. Aquella congregación en aquel entonces pues no le creyeron al Señor y sufrieron consecuencias. El segundo punto es que no dudemos de Dios, inclusive en lo que parece imposible. Pues imagine que usted va a entrar a una tierra prometida, póngase en los zapatos de estas personas y ve gigantes que ellos parecían como langostas cerca de ellos. O sea, estamos hablando de o sea, cualquiera se asustaría. Esos gigantes construirían ciudades y fortalezas, obviamente al tamaño de su estatura, y eso era prácticamente imposible. ¿Quién iba a ganarles a esos gigantes cuando los otros eran pequeñitos y minúsculos? Pero lo importante aquí era que ellos tenían que saber de que el Señor estaba con ellos. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Y esto se ha hablado muchas veces y se ha predicado muchas veces, pero vamos a recordarlo un poquito. En aquel entonces eran gigantes de personas. Hoy en día pueden ser gigantes en otras cuestiones. Como una metáfora de alguna manera. Un gigante puede ser que un diagnóstico de muerte, por ejemplo, un problema legal muy profundo, o sea, cosas que uno diría, wow, ¿quién me va a librar a mí de esto? Esto ni siquiera Dios lo puede hacer. Y podría llegar a pasar un pensamiento de esos en nuestra mente, pero eso está erróneo. Siempre, si confiamos en el Señor y ponemos nuestra fe en Él, no importa ese gigante, el Señor lo puede derrotar. Obviamente siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor y bajo los parámetros bíblicos, ¿no? Bueno, otro puntico, sobre eso me gustaría compartirles Jeremías 32:17, y dice así: Señor Adonai, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. ¿Sí? Todo es posible para Él. Bueno, el tercer punto, y de alguna manera todo está entrelazado uno con otro, es que el caminar es duro, pero el que nos cuida, o sea, Adonai, es mucho más grande que esos problemas. Y lo importante es que hay que saber demostrar eso, porque los que ya hemos conocido al Señor tenemos que mostrar ese testimonio día a día. O sea, obviamente somos seres humanos y tenemos momentos débiles y circunstancias, pero es importante que nosotros le mostremos a las personas que están apenas empezando este caminar, con nuestro testimonio, de enseñarles de que a pesar de que las circunstancias son difíciles, tenemos promesas del Creador, y para el Creador todo es posible, y todo lo que nos pase, inclusive no quiere decir que si nos pasan cosas malas, entonces no estamos, digamos, en orden con el Señor, porque por ejemplo, el pueblo de Israel estaba en el desierto, pasando situaciones, pasaron hambre, pasaron sed, frío, calor en algunos momentos, situaciones, ¿sí? Pero porque el Señor estaba puliendo su personalidad, estaba haciendo los mejores personas, o sea, las pruebas los hacían más fuertes. Entonces nosotros también podemos pasar por pruebas y situaciones. No necesariamente quiere decir que estamos siendo castigados, sino que simplemente puede ser un proceso de crecimiento. Pero si tiene duda, pregúntele al Señor y el Señor le va a responder. Sobre este tema me gusta el Salmo, un pedacito, vamos a leer el Salmo 118 del 5 al 9. Dice: desde la angustia invoqué a Yah, o sea, a Adonai, y me respondió Adonai, poniéndome en lugar espacioso. Adonai está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Adonai está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Adonai que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Adonai que confiar en príncipes. Así que bueno,
mensaje, conclusión, no seamos como esa congregación o esa generación, digámoslo, de aquel entonces, que cerraron sus oídos y no apreciaron ni le creyeron al Creador. Hay una parte en la palabra, ahorita no me acuerdo el versículo, pero dice que bienaventurado el que no viendo creyó. Y aunque nosotros hoy en día de pronto no vemos los mismos milagros masivos y no sé, tan expresivos que se vieron en aquel entonces, o tan obvios, por decirlo de alguna manera, tenemos que creerle al Señor. Hoy en día hay muchos milagros, aunque para muchos no parece así, pero el hecho de tienen que pasar 1 millón de cosas para que el planeta funcione: la temperatura, la ubicación, la distancia del Sol, los astros que nos rodean. Eso es un milagro constante. Toda la creación en general es un milagro y que confirman que obviamente hay un arquitecto detrás de todo esto, hay una mente inteligente, y ese es nuestro Creador, y no solamente inteligente, sino todopoderoso y que siempre hace las cosas con amor. Así que bueno, ya sabes, espero que estas palabras te hayan servido de algo. Una vez más, lee Números capítulo 13 al 15 para que pues conozcas de otros temas también que se tocan en esta parashá de esta semana. Así que bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Les bendigo, nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Seguirte que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. A tu manera yo lo haré.